Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Nicolás Maidana desde Mariano Roque Alonso, Paraguay. En esta oportunidad quiero sumarme a los festejos virtuales del Día Internacional del Libro, agradecido de antemano con el profesor José Monín por esta invitación. Y yo quiero hablarles acerca de la importancia de leer este clásico de la literatura universal, El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. En esta oportunidad tengo aquí a mano El Príncipe y también del mismo autor, pero traducido por la escritora paraguaya al idioma guaraní, María Gloria Pereira. Recientemente también estuvo saliendo a la luz Príncipe Ita Angañeme en cómic, también por María Gloria Pereira y con el apoyo obviamente de Servilibro de la señora Vidalia Sánchez y la difusión a través de las redes y el medio de comunicación Ñandutí y Ñandutí TV, el programa Casa Abierta. Como sabemos, el 6 de abril, justamente importante mencionar, hace 78 años salía a la luz la primera edición del Principito de Antoine. Y la novela se publicó, como sabemos, el 6 de abril de 1943 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es el segundo libro más leído después de la Biblia y se tradujo a más de 250 idiomas y dialectos. La obra, por ejemplo, aborda temas muy profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. El piloto, obviamente autor de esta obra, visitó el Paraguay en 1929 y vivió una historia de amor junto al lago Pacaraí. Una suite del Hotel del Lago justamente rinde homenaje a esta historia de amor. El Principito nos recuerda básicamente nuestra humanidad. Es un libro que me encanta, me impacta, especialmente en este contexto sobre un mundo violento entre las tantas lenguas a las que fue traducida, ¿verdad? No pudo faltar, como les digo, El Príncipe y La Joven Principito al idioma guaraní a cargo de la escritora María Gloria Pereira. Se encuentra disponible, como les dije, en la editorial Servilibro, donde se puede adquirir. Y obviamente, como les dije y les recomendé también, El Príncipe y Taangañe M, el cómic con unas ilustraciones bastante geniales, con el idioma guaraní en su punto correctamente traducido, sin ningún desperdicio, digamos. Les recomiendo este material y obviamente les quiero dejar con un mensaje de enseñanza eh, de una de las tantas que deja obviamente este magnífico libro que dice que eres el dueño de tu vida y tus emociones. Nunca hay que olvidar eso, para bien y para mal. Somos responsables de todo lo que nos sucede de forma directa o indirecta. Entonces, en este festejo del Día Internacional del Libro, hay que aprovechar para en nuestro propio encierro voluntario muchas veces analizar la situación que cada uno está viviendo y encontrarnos a nosotros mismos con sentimientos, con, vamos a decirle, solidaridad y obviamente es tiempo siempre propicio para poder hojear un clásico universal o cualquier libro. Muchas gracias.